Nos guste o no, la mitología de la mafia está íntimamente ligada a la historia de la América moderna. Para algunos, la mafia representa un estilo de vida ideal, lleno de chicas, armas y glamour. Pero, por supuesto, hay un lado mucho más oscuro. Después de todo, se trata de una organización que se apoya en el miedo para obtener lo que quiere, y que tiende más a resolver los conflictos con una bala en el oído que con una palabra discreta. Cualquiera que sea tu opinión sobre la Cosa Nostra, ha jugado un papel innegable en la formación de nuestra cultura. Después de todo, ¿quién de nosotros no tiene su película favorita sobre la mafia? ¿Y quién no es capaz de citar al azar un diálogo icónico cuando se le pide? En cuanto al extraordinario ascenso y caída de la mafia en América, todo se remonta a las 5 familias. Estos poderosos clanes gobernaron la ciudad de Nueva York durante décadas, enriqueciéndose a través de negocios legítimos, pero también aprovechándose de juegos ilegales, extorsiones de protección y asesinatos por contrato. Al hacerlo, establecieron el plan maestro que permitió a los crímenes organizados expandirse por toda América y quizás incluso contribuir a la muerte de un presidente. Tal es el origen sangriento, misterioso y extremadamente aterrador de la mafia italoamericana. Los orígenes de la mafia se remontan al siglo XVIII y a la isla italiana de Sicilia. Si Italia es una bota, Sicilia es el dedo amputado. A lo largo de los años, Sicilia fue gobernada por numerosos invasores extranjeros, romanos o franceses, pero finalmente, bota o no, los habitantes se cansaron de ser maltratados y se unieron. Los grupos que formaron se transformaron lentamente en ejércitos privados que, con el tiempo, se volvieron tan poderosos que podían extorsionar a los terratenientes que se suponía debían controlar. Estos ejércitos se convirtieron en familias, cada una de ellas con sus propios códigos secretos y su propia manera de impartir justicia. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, muchos italianos emigraron a los Estados Unidos en busca de una vida mejor. Una gran cantidad de ellos venían de Sicilia, donde las malas condiciones económicas y sociales hacían atractivo el peligroso viaje a través del Atlántico. Muchos de estos nuevos inmigrantes se establecieron en Nueva York, especialmente en un barrio del Lower East Side de Manhattan, conocido como Little Italy. Por supuesto, los criminales del viejo país no tardaron en aprovecharse de esta creciente población inmigrante al otro lado del Atlántico. El famoso grupo Five Points, fundado por el exboxeador Paolo Baccarelli, apareció en 1890 y aterrorizó a Nueva York durante 30 años. Mientras tanto, dio lugar a gángsteres que parecían convertirse en algunos de los jefes del crimen más temidos de todos los tiempos, como Meyer Lansky, Bugsy Siegel e incluso el viejo Scarface, Al Capone. En 1920, la prohibición llegó a América y, sorprendentemente, decirle a la gente que ya no podía beber alcohol fue tan bien recibido como ir a una fiesta de disfraces en la escuela secundaria vestido como Jimmy Savile. El gobierno estadounidense pudo haber creído que era una idea brillante, pero ciertamente no fue así para el público en general, y fue un auge para todos aquellos que podían suministrar alcohol de contrabando. Es la época emblemática de los abrigos largos y las Tommy Guns, donde criminales íntegros como Elliot Ness luchan contra la mafia en las calles peligrosas de Nueva York y Chicago. La prohibición en los Estados Unidos coincidió con el ascenso del fascismo en Italia, con la llegada de Benito Mussolini al poder. Una actitud tolerante hacia el crimen, o hacia cualquier otra cosa, no es parte de las atribuciones de un dictador, y Mussolini arremetió duramente contra la mafia, lo que llevó a muchos de sus miembros a emigrar a América. Esta tormenta perfecta de una gran oportunidad comercial y muchas nuevas incorporaciones permitió a la mafia estadounidense crecer en tamaño y fuerza a lo largo de la década de 1920. En esa época, un tal Joe, el jefe, Masseria, era quien dirigía la mayoría de las operaciones, pero un poderoso mafioso siciliano quería tomar el control. Así que envió a su protegido, Salvatore Maranzano, para intentar apoderarse del poder en la Gran Manzana. Maranzano fue construyendo gradualmente su propio imperio criminal antes de declarar una guerra total contra Masseria en 1930. Durante más de un año, los dos clanes mafiosos de Nueva York se enfrentaron abiertamente, con miembros de ambos bandos siendo abatidos en las calles en varias ocasiones. Finalmente, el 15 de abril de 1931, Masseria fue asesinado en un restaurante por 4 hombres armados. La persona que había organizado este asesinato durante la hora de la comida era su propio brazo derecho, Charles Lucky Luciano.
Lucky era un gángster por naturaleza. De adolescente, se forjó en la pandilla de los Five Points antes de amasar una fortuna con el tráfico de alcohol, y obtuvo su apodo después de sobrevivir a un ataque con cuchillo que le dejó con un ojo caído y cicatrices distintivas en el rostro. Cuando Luciano se dio cuenta de que la guerra no iba bien, cambió de bando, traicionando a su jefe con la condición de que, si Maranzano resultaba victorioso, él mismo se convertiría en el segundo al mando. Después de su victoria, Maranzano reorganizó rápidamente las bandas mafiosas de Nueva York para formar lo que se conoce como las 5 familias. Para consolidar su nuevo poder, se hace llamar Capo dei Capi, el capo de todos los capos. Pero este título ostentoso no era del agrado de los jefes de las 5 familias. Ya no apreciaban a Maranzano, a quien consideraban codicioso, arrogante y anticuado. Y el intento de hacerse con el poder resultó ser el último clavo en su ataúd. 4 sicarios, haciéndose pasar por agentes del gobierno, se dirigieron a la oficina de Maranzano, desarmaron a sus guardaespaldas y luego se aseguraron de que él también durmiera con los peces. Una vez más, fue Lucky Luciano quien organizó el golpe. ¿Sabes? Empiezo a pensar que él no es en absoluto de fiar. ¿A dónde va el mundo cuando no se puede confiar en la palabra de un jefe de la mafia? De cualquier manera, con los 2 jefes de la vieja escuela fuera de juego, era el momento de que los modernizadores de la mafia tuvieran su oportunidad. Dado que se había deshecho tan hábilmente de los 2 grandes jefes anteriores, habría sido razonable pensar que Lucky Luciano subiría al trono y se proclamaría el nuevo jefe de jefes. Pero no fue así. En toda honestidad, al haber ordenado personalmente los asesinatos de los 2 titulares anteriores, sabía muy bien lo peligroso que era ser el jefe de la mafia. Creó una comisión compuesta por 7 jefes mafiosos, incluyendo a los líderes de las 5 familias, encargados de supervisar las actividades de la mafia y de mediar en las disputas entre bandas rivales. Se reunían cada 5 años para resolver los problemas mayores y, en general, poner orden en el crimen organizado. Si hay algo que uno no esperaría de la mafia, es una administración de alto nivel. Poner cabezas de caballo en las camas de la gente, claro, todos estamos de acuerdo. Pero un departamento de recursos humanos, eso es simplemente extraño. Con una estructura sólida en su lugar y la guerra detrás de ellos por el momento, las 5 familias comenzaron a avanzar al siguiente nivel. Pero con la despenalización del alcohol, tuvieron que buscar nuevas fuentes de ingresos. Las actividades tradicionales como el robo, la extorsión, el préstamo usurario y el blanqueo de dinero continuaron normalmente, pero era tiempo de diversificar los negocios de la familia. Se infiltraron en los sindicatos, lo que les permitió establecerse en sectores como la construcción, el transporte por carretera y, la carrera favorita de Tony Soprano, la gestión de residuos. En los años 40, la ciudad de Las Vegas comenzaba su ascenso fulgurante para convertirse en el mayor centro del vicio en la Tierra Verde de Dios. Aunque estaba situada en la costa opuesta a las tierras tradicionales de las 5 familias, la promesa de ganancias resultó ser demasiado tentadora para dejarla de lado. Financiaron una serie de casinos a medida que la ciudad del pecado se desarrollaba y sacaban las enormes sumas de dinero recaudadas cada noche, una estafa que, se dice, les reportó cientos de millones de dólares. Durante décadas, la mafia pareció intocable. Su código de silencio, conocido como omertá, significa que sus miembros han jurado guardar el secreto y que les está prohibido cooperar con la policía bajo pena de muerte. Era prácticamente imposible infiltrar las familias, ya que las lealtades a menudo se remontaban a varias generaciones en los mismos pequeños pueblos de Italia. El gobierno estadounidense parecía terriblemente rezagado, mientras la mafia seguía creciendo en poder y número. Pero poco a poco, las fuerzas del orden comenzaron a contraatacar. En 1950, se creó una comisión especial para investigar la existencia del crimen organizado. Realizó audiencias en 14 ciudades del país, durante las cuales se escucharon a más de 600 testigos. Estas audiencias fueron televisadas en un momento en que la televisión comenzaba a ganar popularidad. Y era la primera vez que la mayoría de los estadounidenses escuchaban hablar de esta organización en la sombra que parecía ejercer influencia sobre grandes partes de su país. Toda esta atención fue obviamente una mala noticia para la mafia. Pero si los años 50 comenzaron mal para la mafia, no es nada comparado con cómo terminaron. En 1957 se organizará una reunión en el pequeño pueblo de Apalachee, en el norte del estado de Nueva York. Sure,
Here's the translation of the provided text. Tiene lugar en la casa de un hombre conocido como Joe el Barbero. Esta reunión de los clanes era un encuentro nacional de la mafia, al que asistieron más de un centenar de grandes capos del crimen y secuaces para discutir todo tipo de actividades nefastas y, eso se puede suponer, para disfrutar de un respiro considerable. El problema es que Apalachín es solo un pequeño pueblo donde la gran noticia a menudo se reduce a que las tiendas de la esquina se queden sin leche. Cuando muchos coches llamativos llegaron y dejaron a un gran número de señores extremadamente bien vestidos y con aspecto serio en medio de la ciudad, la policía local no pudo evitar preguntarse qué estaba pasando. Hicieron una redada en la propiedad, provocando la escena muy inusual y bastante humillante de decenas de gángsters que corrieron a esconderse en los bosques cercanos. Sorprendentemente, esta táctica de contraespionaje basada en arbustos no funcionó y 60 de ellos fueron arrestados. No solo este incidente fue muy embarazoso para la mafia, sino que permitió arrojar luz sobre lo que se suponía era una organización ultrasecreta. Sin embargo, 2 años después, ese sentimiento de secreto desapareció por completo. En 1959, un mafioso llamado Joe Valachi fue declarado culpable de tráfico de drogas y condenado a 15 años de prisión. Durante su encarcelamiento, asesinó a un compañero de celda, lo que resultó en la extensión de su condena a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Evidentemente, la perspectiva de comer gachas en una bandeja y de esforzarse mucho para no dejar caer el jabón en la ducha no entusiasmaba a Valachi, porque en 1963 aceptó testificar sobre su tiempo en la mafia. Era la primera vez que un miembro oficial se presentaba ante el tribunal y admitía públicamente la existencia de la mafia, así como los detalles de su estructura y actividades. Valachi incluso llegó a nombrar a numerosos gánsteres actuales y antiguos, incluyendo a los jefes de las principales familias. La audiencia de Valachi formaba parte de una cruzada dirigida por el fiscal general Robert Kennedy, quien se había propuesto como misión personal enfrentar al crimen organizado. Cumplió con esa tarea de manera brillante, con las condenas a delincuentes aumentando en un 800% durante su mandato. Es una de las razones por las cuales algunos creen que la mafia tuvo un papel importante en el asesinato de su hermano, el presidente John F. Kennedy, en noviembre de 1963. Aunque el asesinato del presidente Kennedy tuvo un efecto sísmico, no pudo detener los eventos que las confesiones de Valachi habían desencadenado. Varias leyes fueron aprobadas por el Congreso para otorgar al FBI poderes aumentados para enfrentar directamente a la mafia. La más revolucionaria fue la llamada Ley Rico de 1970. Según esta ley, es ilegal formar parte de una empresa criminal en funcionamiento. Lo que se estuviera o no atrapado en flagrante delito, era mucho más fácil condenar a mafiosos conocidos, pero también era más difícil condenar a mafiosos. Así que claramente se hizo más fácil condenar a conocidos mafiosos, aunque, sobre todo, de repente se volvía posible enfrentar a los jefes de la mafia, que probablemente no estaban directamente involucrados en los trabajos sucios sobre los cuales se basaba su organización. La idea era que eso se traduciría en un mayor número de condenas y sentencias más largas. Y funcionó. El pionero de esta revolución fue el fiscal Rudy Giuliani, quien no perdió tiempo en causar estragos bajo la Ley Rico. En 1985, llevó a juicio a los jefes de 3 de las 5 familias invocando la Ley Ricot, en lo que se denominó el caso de los casos. Resultó ser que fue un caso de Giuliani 1, 5 familias 0, ya que los 3 jefes de la mafia fueron condenados a 100 años de prisión. Este caso estableció un precedente para los 30 años siguientes, con los jefes de la mafia a menudo siendo condenados a largas penas de prisión cuando eran llevados a juicio bajo una investigación Rico. La vigilancia se volvió cada vez más sofisticada y el FBI recurrió cada vez más a las intervenciones telefónicas para atrapar a los mafiosos. Enfrentándose a penas severas y habiéndose incriminado a menudo con grabaciones, cada vez más gánsteres convenientemente olvidaban sus juramentos de silencio y cantaban alegremente como canarios para pasar menos tiempo tras las rejas. Incluso los miembros de la mafia que parecían intocables terminaron siendo afectados. John Gotti era apodado el Teflon Don porque nada parecía afectarle. Vestido de manera llamativa y buscando activamente hacerse notar, asumió el liderazgo de la familia Gambino a mediados de los años 1980, la más rica de las 5 familias, con un ingreso anual de $500 millones. Pero después de haber sido durante años el gánster más llamativo y famoso de Nueva York, su mejor amigo y subjefe,
Sammy "The Bull" Gravano, testificó en su contra, y en 1992, Gotti fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Murió en prisión en el año 2002. Con el equilibrio de poderes ahora a favor del gobierno federal, la influencia de la mafia continuó disminuyendo. Y esta decadencia solo se vio agravada por la creciente competencia de otras pandillas, incluida la mafia rusa. Mismo nombre, sombrero más peludo. Pero eso no significa que América ahora esté libre de la Cosa Nostra. De hecho, está lejos de ser el caso. Después de los atentados del 11 de septiembre, el FBI se alejó del crimen organizado para concentrarse en el terrorismo. Y algunos grupos de trabajo sobre la mafia pasaron de alrededor de 400 agentes a solo unos 20. En 2019 aún, el FBI estimaba que quedaban hasta 3.000 miembros activos de la mafia en Estados Unidos. Y las legendarias 5 familias continúan operando hasta el día de hoy. Si bien es cierto que los días de gloria de la mafia americana quedaron atrás, no se puede negar que cuando se trata de mafia, solo un tonto diría que hay que olvidarla. Gracias por quedarse hasta aquí. No dude en hacer clic en uno de los videos en pantalla para más contenido similar.